Lo que decide una manada. La arena negra lo recibió con un silencio extraño, casi reverencial. La cápsula destrozada quedaba atrás, medio enterrada, sus restos aún humeantes. Iván permaneció de pie unos segundos, evaluando el horizonte. El cielo se teñía con franjas de fuego. Fragmentos de la estación KHYRR atravesaban la atmósfera como meteoros, dejando estelas incandescentes. Algunos caían lejos, otros se estrellaban en la planicie, levantando columnas de polvo y destellos breves de explosiones secundarias. El calor residual de la entrada atmosférica le abrasaba la piel bajo el traje, y el olor a metal quemado le llenaba los pulmones. Estaba vivo, aunque no del todo seguro de qué significaba eso ahora. La sensación de vacío en su costado no era física, era la ausencia del vínculo con Narex y las cachorras. Esa línea invisible que había creído indestructible se había disuelto en un solo pulso de la señal madre. No había arrepentimiento en su decisión, pero sí un hueco. Y ese hueco pesaba. La superficie alrededor de él estaba extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. No tardó en notar por qué. El sonido. A lo lejos, se escuchaban aullidos, muchos, resonando como tambores en la distancia. Eran voces diferentes, timbres distintos, pero unidas en una misma cadencia. No eran llamadas de caza, ni gritos de alarma. Eran declaraciones. Libertad recién conquistada, proclamada a través de la vasta llanura. No pasó mucho tiempo antes de que viera las primeras figuras. Lobas de pelajes y tamaños diversos, algunas con cicatrices profundas, otras con movimientos cautelosos, emergiendo entre las dunas de chatarra y los restos de viejas batallas. No todas lo miraban, muchas simplemente cruzaban el terreno, siguiendo rutas que solo ellas conocían. Pero unas cuantas, las más cercanas, sí lo hicieron, deteniendo su paso para observarlo. No había hostilidad, tampoco reconocimiento personal. Era como si lo evaluaran y lo incluyeran, de forma tácita, en la red de decisiones que solo una manada libre podía entender. El paisaje había cambiado. No por el fuego que aún caía del cielo, sino por la actividad que comenzaba a tejerse en la superficie. Grupos de lobas recién liberadas atacaban puestos improvisados de los carroñeros, derribaban patrullas KHYRR y bloqueaban rutas de suministro. No era una ofensiva centralizada, era un enjambre de pequeñas acciones, rápidas, impredecibles, imposibles de sofocar con un mando unificado. La desobediencia se había convertido en su nueva fuerza. Iván comenzó a caminar hacia la colina más cercana, con la intención de evaluar mejor la situación. El terreno crujía bajo sus botas, y a cada paso sentía vibraciones débiles en la arena, señales de movimiento bajo la superficie, pasos de lobas, desplazamientos coordinados que no respondían a ningún mando central. Una guerra nueva estaba empezando, una guerra que no podía dirigirse desde un solo centro de control. Al llegar a la cima, lo vio. En la distancia, un contingente KHYRR avanzaba hacia un punto elevado donde, por la posición de humo y destellos, debía estar una de sus estaciones de enlace planetario. A su alrededor, docenas de figuras se movían en patrón circular, lobas de diferentes camadas, intercaladas con otras criaturas de combate también liberadas por la señal madre. Era un cerco improvisado pero efectivo. Los KHYRR intentaban formar un perímetro defensivo, pero cada vez que lo lograban, un grupo nuevo irrumpía desde otro ángulo. Iván sintió el impulso de unirse. No porque creyera que podía decidir el resultado de esa escaramuza, sino porque la lucha era la extensión natural de lo que acababa de hacer. Ajustó su rifle de pulsos, comprobó la carga y descendió por la ladera. No llegó solo. De la sombra surgieron varias figuras, lobas que había visto cruzar antes, ahora a su lado, avanzando en paralelo. No había vínculo de impronta, pero sí un acuerdo tácito, luchar juntos, por ahora. El combate fue caótico y visceral. Iván usó el terreno a su favor, aprovechando cráteres y restos de blindaje como cobertura, disparando en ráfagas cortas para evitar sobrecalentamiento. Las lobas atacaban en grupos pequeños, rompiendo las líneas KHYRR y desapareciendo antes de que pudieran responder. La coordinación no era perfecta, pero sí efectiva, obligaba al enemigo a dividir su atención, a dispersar su potencia de fuego. En un momento crítico, 3 exoesqueletos KHYRR rompieron el cerco y avanzaron directamente hacia la posición de Iván. No habría tenido tiempo de recargar si no fuera por un destello gris que se interpuso, Narex. Su embestida derribó al primero,
y su peso aplastó la placa torácica del segundo. El tercero intentó retroceder, pero Ceniza y Cieno le cortaron la retirada. Bruma, cojeando pero firme, atacó por el flanco, derribándolo. No hubo contacto visual prolongado, ni reconocimiento sentimental. Pero el hecho de que estuvieran allí, en ese momento, no podía ser casual. La manada había tomado su decisión, y él formaba parte de ella, aunque fuera solo para esa batalla. El enfrentamiento duró lo suficiente para que la estación de enlace quedara inoperativa. Sin comunicación con sus refuerzos orbitales, los KHYRR se retiraron, dejando atrás a los caídos y parte de su equipo. Las lobas no los persiguieron más allá del perímetro. La guerra que libraban ahora no era por territorio inmediato, sino por control a largo plazo. Cuando el polvo se asentó, Iván se encontró de pie entre Narex y las cachorras. Ninguno se movía. El silencio que los rodeaba era espeso, roto únicamente por el crepitar de restos ardiendo y el eco lejano de otros combates. Ceniza se acercó y, con un movimiento lento, apoyó su hocico sobre la muñeca de Iván. El HUD de su traje mostró un dato inesperado, un latido en espejo, no registrado como impronta, sino como una señal libre. Un pacto. El día se extinguía lentamente, y con él el calor de la superficie. Iván recogió un transmisor KHYRR intacto y comenzó a modificarlo para enviar un paquete de datos a las redes humanas. Las pruebas del trato KHYRR con las lobas, los vídeos de entrenamiento y descarte, y las coordenadas de las camadas liberadas serían imposibles de ignorar. Los canales HFY en los que había participado antes, redes clandestinas de información entre humanos y aliados, se encargarían de difundirlo. Cuando encendió la baliza improvisada, una luz blanca se elevó hacia el cielo. No sabía si la señal llegaría intacta, pero sí sabía que no estaba solo. En el horizonte, grupos de lobas y otras criaturas liberadas se movían como corrientes en un océano oscuro, cada una siguiendo su propia ruta, pero todas bajo un mismo principio: nunca más obedecer sin elegir. Esa noche, Iván no buscó refugio profundo. Durmió al raso, con la arena fría bajo él y el cielo cubierto de destellos de chatarra orbital. No había jaula, ni vínculo impuesto, ni orden que cumplir. Solo el eco de un aullido que, desde algún punto en órbita, respondía al que él llevaba guardado en el pecho. El futuro sería incierto. Pero, por primera vez desde que había caído en ese planeta, la incertidumbre no se sentía como amenaza, sino como promesa. La novia del abismo. La noche del sacrificio se cernía sobre Caret como una sombra sin fin. No había estrellas en el cielo, solo una bóveda gris azulada, rasgada de vez en cuando por relámpagos eléctricos que se movían como venas de luz, latiendo en un cuerpo invisible. El viento era seco, pero su sabor estaba impregnado de metal y sal, como si viniera de un mar muerto que nadie recordaba haber visto jamás. Las campanillas de vidrio, colgadas en largas cuerdas negras que cruzaban las calles, comenzaron a sonar. No era un tañido dulce ni festivo, sino un eco frío, como si cada golpe arrastrara consigo el último aliento de quienes habían caminado ese mismo sendero antes que yo. Desde que nací, me dijeron que este momento sería inevitable. Mi pueblo, los Nilari, creía, o fingía creer, que el ancla de hielo, un coloso envuelto en escarcha y furia, despertaba cada década para reclamar una vida como pago por mantener en equilibrio la existencia de Caret. Me dijeron que ese pago era un honor. Una mentira repetida tantas veces que se convirtió en costumbre. Lo llamaban el rito del corazón helado. Y yo era la elegida. El viento golpeaba contra las túnicas ceremoniales que me envolvían, hechas de un tejido gris perlado con incrustaciones de filamentos de azurita viva. Los filamentos vibraban, reaccionando a la electricidad del aire, y se iluminaban con un resplandor azul pálido. La luz pulsaba al ritmo de mi corazón, delatando lo que intentaba ocultar: miedo, sí, pero también una rabia fría que llevaba acumulando toda mi vida. Caminaba descalza sobre el basalto agrietado, y cada grieta parecía absorber el calor de mi piel, como si el propio planeta quisiera dejarme vacía antes de que el monstruo me tocara. A mi alrededor, el pueblo se alineaba en silencio. Sus rostros bioluminiscentes, marcados con tatuajes de azurita incrustada, observaban, algunos con tristeza, otros con una fe fanática que no admitía dudas. En sus manos, sostenían lámparas de aceite con mechas azuladas que ardían sin humo. El aire estaba tan saturado de ese azul que parecía que el color se había filtrado hasta en mis huesos. Las campanillas continuaban su repique,
resonando entre las torres de piedra negra que se alzaban como dientes alrededor de la ciudad, canalizando el sonido hacia el abismo. La Orden de la Llama Fría lideraba la procesión. Eran figuras envueltas en armaduras de vidrio templado, con capas largas que reflejaban la luz en destellos cortantes. El sumo jerarca caminaba al frente, portando un báculo rematado por un cristal de azurita tallado en espiral. Bajo el cristal, el báculo vibraba con un zumbido apenas perceptible, como si fuera más una máquina que un objeto sagrado. Había visto ese detalle desde pequeña, pero siempre me dijeron que era la voz de los dioses. Hoy sabía que no eran dioses, pero aún no entendía qué era. El camino hacia el abismo descendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, desgastadas por generaciones de manos que las habían tocado en procesiones pasadas. Me dijeron que eran oraciones para calmar al ancla de hielo. Sin embargo, ahora que estaba cerca, podía ver que no eran palabras de mi idioma, ni siquiera de la lengua sagrada de la orden. Eran símbolos precisos, simétricos, con trazos curvos y ángulos exactos, como un lenguaje técnico olvidado. El viento que surgía desde abajo traía consigo un olor intenso a ozono y escarcha, y un rumor profundo, como un corazón metálico latiendo en la distancia. Mientras la procesión avanzaba, algo llamó mi atención. Entre las figuras uniformadas y las túnicas rituales, había alguien que no encajaba. Un forastero. Su piel no tenía el brillo natural de los Nilari, era opaca, curtida por el sol y las arenas. Llevaba una armadura ligera, no de vidrio, sino de placas metálicas desgastadas y remaches expuestos. Un brazalete oscuro cubría su muñeca izquierda, con una superficie que reflejaba la luz en patrones extraños, como si reaccionara a algo que yo no podía oír. No llevaba lámpara ni campanillas, y caminaba en silencio, observando más las paredes y el suelo que a las personas. Su mirada pasó por la mía, y en ese instante vi algo que no reconocí. No era devoción, ni compasión. Era cálculo. La visión me descolocó, pero no tuve tiempo de pensar en ella. El abismo se abrió ante nosotros como la boca de un titán dormido. Una plataforma de piedra, reforzada con placas metálicas antiguas, se extendía hacia el vacío. En el centro, un pilar negro sobresalía, conectado a cadenas gruesas que descendían en la oscuridad. Las campanillas resonaron más fuerte, y el aire se volvió tan frío que el aliento se convirtió en escarcha en mis labios. La orden comenzó a recitar un cántico grave y rítmico. El suelo vibró. Un temblor profundo, mecánico, como el rugido de una máquina enterrada durante siglos. Y entonces, el ancla de hielo emergió. Primero, una mano enorme, cubierta de placas de hielo azul que parecían armaduras vivas. Luego, la cabeza, cuernos oscuros, ojos incandescentes como brasas heladas, respiración que soltaba nubes de vapor cristalizado. Su cuerpo era una montaña viva, cubierta de runas brillantes que se encendían y apagaban con un patrón casi hipnótico. El sonido que emitía no era un rugido animal, sino una secuencia de notas graves, precisas, como si fueran códigos transmitidos a través del viento. El jerarca levantó el báculo. La luz en espiral se intensificó. Las cadenas se tensaron, y el monstruo avanzó, inclinado hacia mí. El aire se congeló en torno a su aliento. Sabía que en cuestión de segundos esas garras se cerrarían sobre mi cuerpo, y el rito se completaría, como tantas veces antes. Pero entonces sucedió. Una sombra se movió entre los fieles. Un destello metálico. Y un chasquido seco que no pertenecía a ningún cántico. Las luces del báculo parpadearon. El monstruo se detuvo. La vibración en el suelo cambió de ritmo. El forastero, ese humano de mirada calculadora, estaba junto al pilar, manipulando un pequeño dispositivo conectado al brazalete de su muñeca. Sus dedos se movían rápido, como si conociera de memoria el corazón oculto de este ritual. El cántico de la orden se quebró en un murmullo nervioso. El jerarca gritó, pero su voz fue tragada por un nuevo sonido, el de las cadenas aflojándose. El ancla de hielo giró la cabeza, no hacia mí, sino hacia el humano. Y en sus ojos, por primera vez, vi algo que jamás había imaginado posible: duda. El forastero alzó la vista hacia mí, y en ese instante entendí que el monstruo no era el único que estaba rompiendo un patrón. El viento se llenó de un zumbido eléctrico que me erizó la piel. Un relámpago cayó sobre el borde del abismo, iluminando el rostro del humano. No vino a salvar a mi pueblo. Vino por mí. Y el sacrificio, por primera vez en siglos,
No iba a cumplirse. Cliffhanger. El monstruo suelta un rugido que retumba como un trueno metálico, mientras el dispositivo del humano emite un pulso de luz azul que envuelve a ambos, cortando la ceremonia en seco. El hombre que rompe rituales. El instante en que el pulso azul atravesó el abismo, todo cambió. El aire, que antes era pesado y helado, se fragmentó en corrientes de electricidad estática. La vibración del suelo dejó de ser un latido monótono y pasó a un ritmo errático, como si algo, o alguien, hubiera alterado el corazón mismo del monstruo. Las campanillas de vidrio dejaron de sonar de golpe, rotas por la onda expansiva, y un silencio abrupto se extendió sobre la multitud. El frío dejó de sentirse natural, ahora era un frío artificial, generado por una máquina que ya no obedecía a la orden. El humano se movía con precisión quirúrgica. Cada gesto parecía medido, como si supiera exactamente qué pieza tocar y qué secuencia alterar. Con una mano, sostenía el pequeño dispositivo que proyectaba pulsos de luz azulada. Con la otra, manipulaba el brazalete oscuro en su muñeca izquierda, deslizando los dedos por su superficie como si escribiera sobre un cristal invisible. El artefacto emitía un patrón de clics suaves y pitidos graves, respuestas a comandos que solo él entendía. El ancla de hielo, esa montaña viva de escarcha y metal, se detuvo. Sus ojos incandescentes parpadearon, y el patrón de runas en su cuerpo cambió de secuencia. No era un simple titán salvaje. Ahora lo veía con claridad, había un orden oculto en cada línea, una lógica en la forma en que sus placas se movían, en el ritmo de su respiración. No estaba rugiendo, estaba transmitiendo. La multitud retrocedió, confundida. Algunos fieles de la orden cayeron de rodillas, interpretando el cambio como un signo divino. Otros, los caballeros de vidrio, reaccionaron con rapidez, moviéndose para formar un círculo alrededor del humano. Sus armaduras reflejaban la luz azul del dispositivo como espejos fracturados. Portaban lanzas finas, hechas de la misma aleación negra que las cadenas del titán, y sus pasos eran perfectamente sincronizados, como si marcharan al compás de un metrónomo invisible. El sumo jerarca rompió el silencio con una voz cargada de furia y miedo, una orden de captura. Sus palabras, graves y rítmicas, parecían intentar recuperar el control del ritual. El báculo en su mano brilló con más fuerza, pero su luz ya no era constante, fluctuaba, como una lámpara al borde de apagarse. El humano levantó la mirada y, por primera vez, habló con un tono bajo, casi para sí mismo. No pude oír sus palabras, pero vi cómo el brazalete respondía. Una serie de símbolos luminosos recorrieron su superficie, y el pulso azul se intensificó. El monstruo dio un paso hacia adelante. No hacia mí, sino hacia el humano. Las cadenas se aflojaron más, cayendo al suelo con un sonido pesado, metálico, como campanas profundas que anunciaban un final. El forastero no retrocedió. En lugar de eso, giró el dispositivo hacia el titán y emitió un nuevo pulso, más largo y grave. Las runas del coloso se encendieron en una secuencia que nunca antes había visto, un patrón fluido que recorría su cuerpo como un río de luz. La reacción fue inmediata. El titán soltó un rugido breve, pero no de furia, era un sonido agudo y sostenido, como una nota sostenida en un instrumento gigantesco. Ese rugido resonó en las paredes del abismo y provocó una serie de ecos profundos que no pertenecían a él. El suelo tembló bajo mis pies, pero no de miedo, sino de movimiento. Bajo nosotros, la estructura entera comenzó a despertar. El humano me miró de nuevo, y en sus ojos ya no había solo cálculo, había urgencia. Extendió la mano hacia mí, no como quien ofrece ayuda, sino como quien da una orden que no puede ser ignorada. Mi instinto me gritó que me quedara donde estaba, que no confiara en alguien que había roto el único muro que contenía al monstruo. Pero algo en mi interior sabía que, si me quedaba, la historia terminaría ahí. La decisión fue instintiva. Crucé el espacio entre nosotros, esquivando a los caballeros de vidrio que intentaban cerrarnos el paso. El humano activó su brazalete, y de pronto, una onda invisible nos envolvió. Sentí una presión en el aire, como si una burbuja nos aislara del resto del mundo. Dentro de ese escudo, el sonido de los cánticos y el rugido del titán se amortiguaban, como si vinieran desde una distancia imposible. «Muévete», dijo él, esta vez lo suficientemente alto para que lo oyera. Su voz era grave, con un acento que no pertenecía a ningún lugar de Caret. No esperó mi respuesta, se giró y comenzó a correr hacia un túnel de mantenimiento que se abría en un costado del abismo. Lo seguí.
El túnel era estrecho, pero sus paredes estaban cubiertas de cables antiguos y tuberías corroídas que emitían un calor residual. El aire allí dentro era más cálido, pero también más denso, saturado del olor acre de la azurita en estado puro. La luz de su brazalete iluminaba símbolos tallados en el metal, idénticos a los que había visto en las paredes del descenso ceremonial. Comprendí que lo que la orden llamaba inscripciones sagradas eran en realidad instrucciones técnicas, y que él las estaba leyendo como un mapa. Tras varios giros, llegamos a una sala amplia, con un techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Allí, enormes cilindros de metal se alineaban como columnas, cada uno con un núcleo de luz azul palpitante. El humano se detuvo frente a uno de ellos, examinó una terminal oxidada y conectó su brazalete mediante un cable retráctil. Una serie de proyecciones holográficas surgieron del aire, diagramas, rutas, datos que giraban y cambiaban en patrones complejos. Este lugar no es un templo, dijo al fin, como si me explicara algo que yo debería haber sabido siempre. Es una fábrica. Y ese monstruo, es un guardián. Me quedé mirándolo, intentando procesar sus palabras. Él continuó, sin apartar la vista de la proyección. Lo llaman ancla de hielo porque está diseñado para mantener este planeta estable. Pero la Orden lo ha usado como herramienta de control, atándolo a un protocolo de sacrificio que no tiene sentido fuera de su teatro. Lo que hice fue interrumpir esa cadena de comandos. Ahora, tenemos una oportunidad. La palabra oportunidad resonó en mi mente, pero no tuve tiempo de preguntar a qué se refería. Un estruendo retumbó en el túnel por el que habíamos llegado. Luces rojas comenzaron a encenderse en la sala, una a una, como advertencias. El humano miró la proyección y frunció el ceño. No estamos solos, murmuró. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nosotros vibró con más fuerza. No era el ancla de hielo, era algo más. Algo más grande. El humano desconectó el brazalete, guardó el dispositivo y me hizo una seña brusca para que lo siguiera. Corrimos hacia una compuerta lateral que se abrió con un chirrido metálico. Al salir, nos encontramos en una explanada oculta bajo la superficie. Allí, en la penumbra, figuras colosales se movían lentamente, emergiendo de la roca y el hielo como gigantes que despertaban de un sueño profundo. No era uno, ni dos, eran 3 titanes custodios, idénticos al ancla de hielo, cada uno con un patrón de runas diferente. Y todos avanzaban hacia una misma dirección, como atraídos por una orden que ninguno de nosotros había dado. El humano se detuvo y observó la escena con una mezcla de fascinación y preocupación. Yo, en cambio, sentí que mi respiración se aceleraba. Si uno solo de esos seres era suficiente para someter a toda una civilización, 3 podrían arrasar el planeta. Él me miró de reojo y dijo, con voz tensa: esto, no es parte de mi plan. Cliffhanger. Las 3 gigantescas figuras se giran al unísono hacia nosotros, y sus ojos comienzan a brillar con un rojo intenso, como si hubieran identificado a un objetivo. Corazón de azurita. El brillo rojo en los ojos de los 3 titanes custodios se intensificó hasta teñir la penumbra. No era el azul glacial del ancla de hielo, no era la luz de guardianes en reposo, era una señal de activación agresiva, un cambio de protocolo que convertía su presencia en amenaza directa. La explanada subterránea, vasta como una llanura encerrada bajo kilómetros de roca, vibraba con el peso de sus pasos. Cada avance producía un retumbar que hacía caer polvo de las bóvedas y encendía destellos en los cristales de azurita incrustados en las paredes. El humano, Marco, como luego supe que se llamaba, no se movía. Observaba la formación de los 3 colosos con la mirada fija de un estratega que mide el terreno antes de actuar. Yo, en cambio, sentía como mi pulso se aceleraba al ritmo de las vibraciones del suelo, como si mi cuerpo estuviera conectado a ellos de alguna forma que aún no entendía. El aire se volvió más denso, cargado de un zumbido grave que no era solo sonido, era vibración pura, atravesando hueso y carne. Era como si los titanes estuvieran cantando un lenguaje que no estaba hecho para ser oído por voces pequeñas. Marco rompió su quietud y comenzó a manipular el brazalete en su muñeca izquierda. El artefacto proyectó un abanico de símbolos azules, pero el sistema parecía resistirse. Cada comando que intentaba enviar era rechazado por un patrón rojo que aparecía sobre la proyección como una advertencia. El pulso hostil de los titanes aumentó de frecuencia, y el suelo tembló con más violencia. Están sincronizados, pero no conmigo, murmuró él, más para sí que para mí.
Una sacudida más fuerte me obligó a apoyar una mano contra la pared de roca. Y fue entonces cuando lo sentí. El contacto con la superficie no era estático. Bajo mi palma, la piedra latía. No como un corazón biológico, sino como una red inmensa de energía que recorría todo el lugar. Cada pulsación coincidía con el paso de los titanes. Era como si el planeta entero respirara con ellos. Mis tatuajes de azurita viva comenzaron a brillar más intensamente, respondiendo a esa frecuencia. Marco me miró y su expresión cambió, como si acabara de encontrar una pieza que buscaba desde hacía mucho. «Eres la llave», dijo con una voz baja, pero cargada de certeza. No tuve tiempo de preguntar qué significaba. Marco se movió hacia mí, sin pedir permiso, tomó mi mano y la colocó sobre el brazalete. El contacto provocó un estallido de luz azul que se expandió como un halo alrededor de nosotros. No era un dolor físico, pero sentí como mi cuerpo se tensaba, como si cada célula estuviera siendo examinada por una corriente invisible. El brazalete reaccionó de inmediato, reemplazando las advertencias rojas por una serie de pulsos azules perfectamente sincronizados con la luz de mis tatuajes. Entonces lo comprendí, mi bioluminiscencia no era solo una marca estética de mi especie. En mi caso, el patrón era raro, distinto al de cualquier Nilari. Siempre había sido motivo de superstición, la razón por la que me ofrecieron como sacrificio. Pero ahora, ese defecto era lo que me conectaba directamente al lenguaje de los titanes. Marco habló rápido, como quien no tiene tiempo que perder. Necesito que te conectes a uno de ellos. Si logro enlazar tu núcleo al sistema del titán primario, podré reescribir la cadena de órdenes y detener el protocolo de caza. La palabra núcleo resonó en mi mente como algo más íntimo que un órgano. No sabía exactamente qué implicaba, pero el instinto me decía que aquello no sería solo una interfase técnica, sería una unión real entre mi esencia y la de una máquina diseñada para vivir siglos. No tuve opción de rechazarlo. Los titanes avanzaban, y cada paso reducía la distancia que nos separaba. La bóveda retumbaba con la fuerza de una tormenta encerrada. Marco tiró de mí hacia una pasarela que descendía en espiral hasta una plataforma central, donde el ancla de hielo, ahora libre de sus cadenas, nos esperaba. A pesar de su tamaño colosal, el titán no mostraba hostilidad, me observaba con una quietud expectante, como si supiera que lo que venía dependía de mí. Al llegar a la base de la plataforma, Marco abrió un panel en el brazalete y liberó un filamento de metal líquido que se movía como si tuviera vida propia. La punta se unió a uno de mis tatuajes en el antebrazo y sentí un escalofrío ascender hasta mi hombro. La luz en mis marcas se intensificó, y un segundo después, una corriente de información, o algo muy parecido, comenzó a fluir dentro de mí. Fue abrumador. No era como ver o escuchar. Era como recordar algo que nunca viví. Imágenes fragmentadas se mezclaban con sensaciones físicas, un cielo cubierto de naves que descendían en formación, océanos de azurita líquida brillando bajo soles gemelos, manos humanas y Nilari trabajando juntas en la construcción de algo gigantesco, un guardián que emergía del hielo como un faro vivo. Y luego, guerra. Explosiones que quebraban el horizonte. Gritos ahogados por el rugido de máquinas gigantes. El guardián, encadenado, obligado a obedecer protocolos que no entendía. Volví a la realidad jadeando. Marco estaba junto a mí, con la mirada fija en el panel de control holográfico que ahora proyectaba una esfera tridimensional del titán. En el centro de esa esfera, un punto de luz palpitaba al mismo ritmo que mi corazón. Él estaba sonriendo, no con alegría, sino con alivio. «Funciona», susurró. La reacción de los otros dos titanes fue inmediata. El patrón rojo en sus cuerpos titiló, y por un instante, sus movimientos se volvieron erráticos, como si hubieran dudado. El enlace que había formado con el ancla de hielo estaba interfiriendo con la sincronización hostil. Sin embargo, la victoria era frágil. Un rugido profundo reverberó desde lo alto de la bóveda, no de un titán, sino de la red que los controlaba. El sistema sabía que algo había cambiado y estaba tratando de aislarme. Marco me pasó un segundo filamento, más fino y frío que el primero, y lo colocó sobre mi pecho, justo donde la luz de mi tatuaje formaba el símbolo central. El contacto fue como una chispa que me atravesó entera, conectándome no solo al ancla, sino a todo el sistema de titanes. Podía sentirlos como presencias inmensas, cada una con un pulso distinto. Eran como estrellas, y yo me encontraba en el centro de una constelación viva. No todo lo que sentía era bueno.
Había dolor en ellos, una fatiga antigua que no pertenecía a seres mecánicos. Y, en lo profundo, un deseo simple, cumplir con su función original, no con las cadenas que les habían impuesto. El vínculo se profundizó. Mis latidos y los del titán primario se hicieron uno. La sensación era extraña, pero no incómoda, más bien, era como si finalmente encajara en un lugar que siempre había estado destinado a ocupar. Marco, sin apartar la vista de los datos, murmuró algo sobre resincronización completa y anulación de objetivos hostiles. Pero la victoria no duró. Una alarma se encendió en la proyección. El sistema que controlaba a los titanes hostiles había detectado el enlace y estaba contraatacando. La luz roja en sus cuerpos volvió, esta vez mezclada con destellos blancos que parecían descargas eléctricas. Sentí la presión de su hostilidad en mi mente, como si trataran de romper el vínculo a base de fuerza bruta. Marco reaccionó de inmediato, iniciando una transferencia de datos directa entre su brazalete y mi enlace. La sensación fue intensa, como si dos corrientes de energía chocaran dentro de mí. Durante un segundo, todo se volvió negro, y luego, un destello azul envolvió la bóveda entera. Cuando recobré la vista, los dos titanes hostiles se habían detenido. No estaban derrotados, pero ya no avanzaban hacia nosotros. El ancla de hielo se había movido para colocarse entre ellos y la plataforma, en una postura que no necesitaba traducción, nos estaba protegiendo. Marco se giró hacia mí. Había sudor en su frente y un brillo extraño en sus ojos, mezcla de agotamiento y determinación. Esto es solo el principio, dijo. Con tu núcleo, podemos reescribirlo todo. Yo no sabía exactamente qué implicaba todo, pero en ese momento, con el eco de los titanes resonando en mi interior y la sensación de que el monstruo que debía matarme ahora era mi guardián, supe que ya no era una ofrenda. Era la clave. Cliffhanger, en lo alto de la bóveda, una luz desconocida comienza a filtrarse desde una grieta. No es roja ni azul, es dorada, y su pulso no pertenece a este mundo. La mentira de los salvadores. La luz dorada que se filtraba desde la grieta en lo alto de la bóveda no pertenecía a Caret. Ninguna fuente natural en este mundo emitía ese tono cálido y puro. La bioluminiscencia de los Nilari siempre había sido fría, azulada o verdosa, y la luz del sol, cuando atravesaba la atmósfera cargada de polvo metálico, llegaba desvaída y pálida. Pero esa luz parecía atravesarlo todo. No solo iluminaba, examinaba, revelaba. Donde caía, las sombras huían y los detalles ocultos quedaban expuestos como heridas abiertas. La grieta se ensanchó con un crujido de roca, y el destello dorado se intensificó hasta bañar por completo la explanada subterránea. El ancla de hielo y los otros dos titanes hostiles alzaron la cabeza hacia la fuente, como si respondieran a una llamada inaudible para nosotros. En mi interior, el vínculo que me unía al titán primario vibró con una mezcla de curiosidad y temor. Era una reacción profunda, como si la luz dorada estuviera codificada en la memoria más antigua de estas máquinas vivientes. Marco me miró, y por primera vez desde que lo conocía, vi en su expresión una chispa de auténtico miedo. No era el miedo de quien enfrenta una amenaza física inmediata, sino el de quien reconoce una fuerza que trasciende cualquier estrategia. El brazalete en su muñeca comenzó a proyectar datos sin que él lo ordenara. Gráficos de radiación, patrones de señal, mapas orbitales. En la esquina de una proyección, vi símbolos que no reconocía, pero que parecían repetirse en secuencias precisas. Marco fijó la vista en esos caracteres y susurró algo apenas audible. No necesitaba entender sus palabras para captar el significado. Aquello no era un fenómeno natural. Era una señal. La grieta en la bóveda se expandió aún más, y a través de ella se filtró algo más que luz, una estructura. Al principio, solo eran siluetas difusas, pero pronto tomaron forma. Era como una inmensa espiral metálica, suspendida en el vacío, con anillos que giraban en direcciones opuestas. Cada anillo estaba cubierto de luces doradas que parpadeaban en patrones complejos, y en su núcleo ardía una esfera luminosa que parecía un sol en miniatura. Aquello no era una nave en el sentido convencional, era más bien un faro, una antena viva diseñada para comunicarse con tecnologías que yo apenas empezaba a comprender. El impacto psicológico fue inmediato. El vínculo con el ancla de hielo me transmitió un torrente de sensaciones e imágenes, memorias antiguas de su creación, fragmentos de acuerdos entre especies, juramentos de protección. Y entre esas memorias, un recuerdo marcado por el mismo brillo dorado,
el día en que Caret fue entregado a la Orden de la Llama Fría bajo un pacto sellado con fuego y luz. Ese día, la verdad fue deformada, y el mito del sacrificio comenzó. Entendí entonces que la Orden no había sido un simple culto que aprovechó la ignorancia del pueblo. Habían sido designados como intermediarios por algo mayor. Y ese algo estaba aquí, ahora, observándonos. La voz de Marco, grave y controlada, rompió mi concentración. Él no hablaba para tranquilizarme, hablaba para dejar constancia de lo que veía. Es una baliza de prospección imperial, pero antigua. Muy antigua. No debería estar activa. La palabra imperial me atravesó como una cuchilla. No era parte de nuestro vocabulario común, pero su resonancia en el vínculo con el titán me reveló suficiente. Significaba poder, dominio, extracción. Caret no era un mundo aislado, era un recurso catalogado, vigilado a distancia. La Orden no adoraba a dioses, obedecía a administradores de un imperio tan vasto que podía olvidar mundos enteros durante siglos. La luz dorada descendió más, y con ella, una onda de calor recorrió la bóveda. No era calor abrasador, sino un calor seco, aséptico, como el de una máquina que esteriliza antes de operar. Los titanes hostiles respondieron al instante, girando sus cuerpos hacia el punto de entrada y alineándose como soldados esperando órdenes. El ancla de hielo, en cambio, vaciló. A través de nuestro vínculo, sentí su indecisión, obedecer el llamado original o mantener el nuevo enlace que lo unía a mí. Marco apretó los dientes. Su brazalete parpadeó, proyectando advertencias en rojo. El enlace que habíamos creado estaba siendo analizado por la baliza. No solo sabían que el protocolo había sido alterado, sino que habían identificado la fuente, yo. Fue entonces cuando Marco me reveló lo que había ocultado desde el principio. No lo dijo de forma teatral, simplemente dejó que las palabras cayeran como piedras en un lago silencioso. Me enviaron aquí para encontrarte. Tu núcleo, tu bioluminiscencia única, es lo que ellos necesitan para reactivar el sistema de control completo. Iba a llevarte a ellos, entregar el activo y cobrar mi salida de este mundo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el pulso grave de la baliza. No había indignación inmediata en mí. Solo una sensación hueca, como si una parte de mí ya hubiera sospechado que su presencia en Caret no era un milagro. Pero junto a esa sensación, nació otra, una determinación fría. No iba a ser entregada. No otra vez. No a la Orden, no a un imperio, no a nadie. El vínculo con el ancla de hielo se fortaleció, como si respondiera a mi decisión. Sentí como las runas de su cuerpo se encendían con un azul más intenso, resistiendo el influjo dorado. Los titanes hostiles emitieron un rugido metálico, moviéndose en formación para bloquear cualquier intento de huida. Marco no me pidió perdón. En cambio, empezó a trabajar frenéticamente en su brazalete, intentando interceptar la señal de la baliza. Lo vi sudar, concentrado, como si su vida dependiera de cada comando que ingresaba. Quizá ya no actuaba por contrato, sino por otra cosa. Por algo más humano. La baliza emitió una nueva secuencia de luz. En la proyección del brazalete, pude ver cómo esa secuencia viajaba a través de un entramado de nodos que se extendían por todo el planeta. Eran como raíces invisibles, y cada nodo estaba conectado a un titán. Entendí que no bastaba con mantener el control del ancla de hielo. Si quería liberar a Caret, tendría que alcanzar y reconfigurar a los tres. El problema era que no teníamos tiempo. La baliza ya había comenzado un proceso de extracción prioritaria. Aunque no entendía todos los términos, el concepto era claro, iban a llevarse algo de este mundo, y no se detendrían por nosotros. Fue entonces cuando formulé el plan. No surgió como una idea espontánea, sino como una verdad que siempre había estado ahí, esperando a que me atreviera a decirla. Podía usar el vínculo para enlazar, en cadena, a los tres titanes. Si lograba sincronizar sus núcleos, podríamos convertirlos en una sola entidad defensiva, capaz de ocultar la presencia de la azurita viva del escaneo imperial. Pero hacerlo tendría un costo, la conexión total me consumiría. No sabía si sobreviviría. Marco me observó mientras lo pensaba, y en sus ojos ya no vi al contratista ni al forastero. Vi a alguien que comprendía lo que significaba ese sacrificio, y que no iba a dejarme hacerlo sola. No lo dije en voz alta. No lo necesitaba. El vínculo con el ancla de hielo transmitió mi resolución a los otros dos titanes, y por primera vez,
sentí una respuesta de ellos que no era hostil. Era tenue, distante, pero estaba ahí, una aceptación de que yo podía ser su nueva orden. La luz dorada de la baliza se intensificó, como si hubiera detectado el cambio y respondiera con agresividad. Las rocas de la bóveda comenzaron a desprenderse, y el calor aséptico se volvió más penetrante, como agujas invisibles en la piel. En ese instante, Marco hizo algo que no esperaba. Desconectó su brazalete del sistema principal y lo colocó sobre mi brazo, ajustando las correas hasta que quedó fijo sobre mi piel. El contacto intensificó el brillo de mis tatuajes, y sentí como su pulso, el suyo, humano, cálido, se mezclaba con el mío a través del dispositivo. No era un gesto técnico. Era un puente, una fusión de nuestras energías para soportar juntos el enlace que vendría. El mundo a nuestro alrededor se redujo a 3 latidos, el mío, el suyo y el de los titanes. Todo lo demás, el rugido metálico, el calor dorado, el eco distante de la orden, se desvaneció. Y entonces, la conexión comenzó. Cliffhanger, un relámpago azul y dorado estalla desde la plataforma, atravesando la bóveda y golpeando la baliza, mientras los 3 titanes emiten un rugido unísono que sacude los cimientos de Caret. La guerra de los 3 titanes. El relámpago azul y dorado se expandió en todas direcciones, iluminando la bóveda subterránea con un resplandor tan intenso que las paredes parecieron volverse translúcidas por un instante. A través de ese destello, vi siluetas imposibles, formas antiguas, ciudades enteras flotando sobre mares congelados, ejércitos de titanes marchando bajo cielos que ya no existían. Eran memorias grabadas en las entrañas de Caret, despertadas por la unión de mi núcleo, el de Marco y el de los 3 gigantes. El rugido que siguió no fue un sonido. Fue un temblor que se propagó a través de la roca, del aire y de mi propio cuerpo, vibrando en mis huesos y en mi sangre. Los 3 titanes se habían enlazado. Lo sentía. Cada uno era una montaña viva, pero ahora sus pulsos eran uno solo. Una mente triple unida por un propósito común, proteger el planeta y romper las cadenas que los mantenían como herramientas de un imperio lejano. La baliza imperial, flotando en el vacío más allá de la grieta de la bóveda, pareció reaccionar con violencia. Sus anillos comenzaron a girar más rápido, y la esfera luminosa en su núcleo proyectó haces dorados que descendieron como lanzas de luz hacia el suelo. Allí donde tocaban, la roca se fundía, dejando cicatrices humeantes. No eran advertencias. Eran ataques. Los titanes respondieron al unísono. El ancla de hielo fue el primero en moverse, elevando un brazo colosal para desviar uno de los rayos con una placa de su propia armadura, que chisporroteó al contacto. El segundo titán, con runas en forma de espiral, descargó una onda expansiva de energía azul que distorsionó el aire y desvió otra de las lanzas doradas. El tercero, marcado con líneas verticales que latían como un corazón, golpeó el suelo con tal fuerza que una fisura gigantesca se abrió, tragándose parte de la plataforma enemiga que la orden había construido en siglos pasados. Yo lo veía todo desde el interior del enlace. No era solo espectadora. Sentía cada impacto como un latido fuerte en mi pecho, cada descarga como una respiración agitada. Marco estaba conmigo, su pulso humano fusionado con el mío a través del brazalete. Podía percibir su esfuerzo, el peso de la conexión sobre su cuerpo que no estaba diseñado para soportar tanta energía. Pero no se apartaba. Su voluntad era firme, y su mente se mantenía anclada a la mía, ayudándome a dirigir a los titanes. La orden, lejos de rendirse, había decidido unirse a la batalla. Desde las torres más altas de la ciudad, comenzaron a desplegarse los caballeros de vidrio, descendiendo en formaciones perfectas sobre plataformas flotantes impulsadas por motores de azurita. Sus lanzas brillaban con un filo eléctrico, y sus capas actuaban como escudos reflectantes, desviando parte de las ondas de choque que los titanes liberaban. No luchaban por el planeta. Luchaban por mantener el pacto con la fuerza dorada que les había dado poder durante generaciones. El primer choque directo ocurrió en la llanura de basalto al pie de la bóveda. Las plataformas de la Orden lanzaron proyectiles que explotaban en nubes de partículas doradas, diseñadas para interferir con la energía azul de los titanes. Vi cómo el tercer gigante vacilaba al atravesar una de esas nubes. Sus runas se apagaron durante un segundo y el vínculo se tensó, como si una parte de él quedara momentáneamente ciega. Tuve que forzar mi concentración para enviarle energía a través del enlace, reavivando su luz. Fue como empujar una montaña con mis propias manos. La baliza, mientras tanto, comenzó a desplegar algo nuevo.
Desde su núcleo descendieron 3 estructuras alargadas, con forma de agujas, que se clavaron en el terreno a kilómetros de distancia. Marco reaccionó de inmediato, enviando un aviso por el enlace. Son perforadoras de extracción. Si completan el ciclo, la azurita quedará expuesta y marcarán el planeta como objetivo prioritario. No habrá forma de esconderlo después. No necesitaba más explicación. Usé el vínculo para enviar una orden directa a los titanes, destruir las perforadoras antes de que completaran su trabajo. El ancla de hielo arrancó una enorme losa de roca y la lanzó con precisión milimétrica contra una de ellas, haciéndola estallar en una lluvia de fragmentos ardientes. El segundo titán saltó, sí, saltó, sobre un bloque de basalto y cayó con todo su peso sobre la segunda perforadora, aplastándola en un cráter que lanzó polvo azul al cielo. El tercero, todavía recuperándose de la nube dorada, dirigió un rayo de energía concentrada que atravesó la última perforadora como una flecha. Pero el precio de cada acción se sentía en mí. Cada golpe drenaba energía de mi cuerpo, y cada segundo de combate intensificaba una presión en mi pecho, como si mi corazón estuviera latiendo demasiado rápido para seguir el ritmo. Marco percibió mi agotamiento y, sin soltar el enlace, comenzó a desviar parte de la carga hacia sí mismo. Lo sentí temblar. Su respiración se volvió pesada, pero no me miró, mantenía los ojos fijos en la proyección del brazalete, ajustando patrones, reforzando el vínculo. El enemigo no cedía. La baliza desplegó una nueva oleada de proyectiles, esferas doradas que flotaban como linternas antes de estallar en ráfagas de energía que perforaban la roca como fuego líquido. Una de esas explosiones alcanzó al ancla de hielo en el hombro, arrancándole una placa de armadura que cayó al suelo como una torre derrumbándose. El vínculo me transmitió su dolor como una quemadura en mi propio brazo. Marco apretó mi mano, devolviéndome un pulso firme, recordándome que no podía flaquear. Fue entonces cuando concebimos el contraataque. No bastaba con destruir las armas del enemigo. Teníamos que cerrar la grieta y cortar la conexión de la baliza con la superficie. El problema, esa apertura no era solo un agujero en la roca, sino una distorsión creada por la propia baliza, sostenida por una energía que ningún arma convencional podía deshacer. Necesitábamos algo más, algo que combinara la fuerza de los 3 titanes con la resonancia exacta de mi núcleo. La estrategia fue simple y suicida: alinear a los 3 gigantes en un triángulo perfecto, canalizar su energía hacia un punto central y usar mi vínculo como conductor para colapsar la distorsión. El riesgo era obvio: si el flujo se descontrolaba, yo quedaría atrapada en medio de una descarga capaz de pulverizarme. No dudé. No había lugar para dudas. Marco tampoco.